Creo, pero no practico. Podría ser la mejor frase para definir la religiosidad de los uruguayos. Hijos de la secularización vallista de finales del siglo XIX, los uruguayos mantuvieron sus creencias religiosas principalmente en el ámbito privado. Sin embargo, la aparición de nuevas iglesias, cultos y tendencias religiosas han cambiado la forma en que los uruguayos se relacionan con la religión. Los católicos uruguayos, antes que católicos, también son uruguayos y viven en un mundo donde la religiosidad ha cambiado en todos los aspectos. Y eso también ha pasado dentro de la iglesia. Es decir, de hecho, estadísticamente a nivel mundial, la tendencia que más crece en el mundo es los religiosos que se llaman sin adscripción religiosa, es decir, el desafectarse de la institución. Es decir, yo tengo mis creencias, pero a nivel mundial es esto, pero no tengo una relación tan directa o íntima dentro de la institución, sea la que sea. Hoy me parece que hay otra libertad, o está ganando terreno una visión de poder expresarlo públicamente, entendiendo que la laicidad debería ser justamente la expresión libre de todas las confesiones religiosas, tanto del ámbito privado como del ámbito público. Cambió la forma de vincularse de los uruguayos judíos con la religión. Quizás en dos perspectivas. Lo que yo tengo la percepción que un grupo menor ha encontrado mayores respuestas y afinidad con la religión y un grupo mayoritario ha tomado cierta distancia de lo ritual, digamos, no así de las tradiciones más clásicas a nivel familiar. Yo creo que sí, que se está abriendo más hacia el abanico de la libertad. Veo una experiencia de mayor respeto y me parece como sociedad que es muy bueno que podamos comprender que cada uno tiene el sistema de creencias que necesita. A pesar de esto, Uruguay no es ajeno al crecimiento de las iglesias evangélicas pentecostales, que también vive el resto de América Latina. Estos cultos, provenientes en su mayoría de Brasil, se consolidaron durante la crisis de 2002 y desde ese entonces no pararon de crecer. Las iglesias evangélicas de corte pentecostal, ¿por qué? Porque hacen más énfasis en lo emocional, son más de algún modo adaptados a la posmodernidad, a una experiencia donde hoy la religiosidad para todas las personas importa más lo que se vive que lo que se sabe, importa más lo que se experimenta que lo que se cree. Y entonces, por lo tanto, la religiosidad va mucho más por vías emocionales, experienciales, que por cuestiones de adhesión intelectual o de creencias puntuales, dogmáticas, ¿no? Entonces, obviamente que la migración de católicos alejados que viven una experiencia espiritual muy profunda, muy intensa, es muy fácil de que suceda. También crecieron distintas formas de creencias alejadas de las religiones tradicionales, pero que buscan responder a cuestiones trascendentales en la vida de los seres humanos. No es lo mismo el budismo que el tibetanismo, que el cristianismo, que el islamismo. Son síntesis que tienen que ver con la historia de ese pueblo, ¿no? O el camino indígena americano, que no tiene nada que ver con, aunque tenga raíces en comunes, con el umbandismo o el africanismo, porque tienen historias de vida. Y cada camino tiene una historia y una forma, y a veces esa historia se asemeja tanto a lo que a vos te pasó en el corazón, que por eso sentís, bueno, voy a ir al yoga. Lo mío es por el lado de la medicina china, o del hinduismo, o soy católico, porque tiene que ver conmigo, con qué lado, ¿no? Hace una síntesis que se asemeja conmigo mismo. Hoy aparecen en manifestaciones que no son tradicionalmente religiosas. Y mucha gente incluso hoy opone la palabra espiritual y religioso, como que yo tengo espiritualidad pero no tengo religión. Y lo cual es un poco ambiguo porque quieren referirse a religión por institución, pero en realidad religión, del latín religare, volver a ligar con un ser trascendente, es la dimensión espiritual de mi vida. O sea que en realidad toda persona que busque espiritualidad, incluso en una terapia alternativa, eso se termina constituyendo en su religión. El hecho de que haya más de 150 escuelas y liceos católicos en el país más laico de América Latina evidencia que a la hora de elegir una institución privada para educar a sus hijos, las familias uruguayas confían en las instituciones educativas religiosas más por su calidad académica que por su confesión. Las familias uruguayas, lo que tiene que ver con la educación, están buscando instituciones educativas que sean confiables, que sean seguras, que formen a sus hijos en ciertos valores, que les den espacios para que construyan proyectos de vida con sentido. Y muchos
muchas instituciones católicas o cristianas son espacios que no han perdido nunca y que han logrado además renovar su propuesta para que el itinerario de crecimiento, de aprendizaje de los niños y adolescentes sea hecha en este marco, en un marco de contención, en un marco de acompañamiento, en un marco de desafío. La modernización de la Iglesia Católica en los últimos años también sucedió en la educación. Poco a poco, los colegios fueron incluyendo en lugares de decisión a profesionales de la educación que están por fuera de la estructura de la Iglesia. Lo que no quiere decir que en la actualidad los colegios sean menos católicos que antes, o que se hagan propuestas más lavadas. De lo que se trata es de otra cosa, es de manifestar que el nuevo concepto de laicidad, que no es la ausencia de creencias, sino la convivencia de creencias diversas, que son capaces de convivir en un mismo espacio, en un mismo lugar, y que desde esa diversidad, la diversidad no es un problema, la diversidad es una riqueza. Es una riqueza para el aprendizaje, es una riqueza para la convivencia. No entendemos hoy cómo formar para convivir en un mundo diverso si esa diversidad no está instalada en los años formativos de los niños y adolescentes. Las propias instituciones católicas en muchos aspectos se han secularizado, es decir, su mensaje muchas veces tiene más que ver con la educación en valores propiamente que con una educación explícita de la fe, que normalmente, además para la propia doctrina católica, la fe no se puede imponer. Y la fe es algo que uno no puede crear artificialmente. La fe se tiene que suscitar libremente. Por eso muchos colegios tienen la catequesis opcional para el que quiere ser católico y tiene instrucción en religión, donde vos tenés cultura religiosa para tener una idea. Pero a vos no se te puede imponer la fe, y eso no pasa. Para los judíos uruguayos, la educación también es una forma de mantener unida a una comunidad minoritaria dentro de las creencias religiosas en Uruguay. Sigue todavía dentro del ámbito familiar el impulso de los abuelos de continuar con esa tradición de recibir educación judía formal en los colegios. Y por otro lado, hay también una fuerte incidencia dentro de la colectividad judía de la educación judía no formal dentro de los movimientos juveniles. Entonces, entre ambos se complementa una tradición que es judía, que es sionista, muy ampliamente sionista en nuestra comunidad, y que vincula tanto el adquirir nuevos conocimientos, como cualquier chico que va a una escuela, a un colegio, y por otro lado adquirir una vivencia, una secuencia vivencial de identidad judío-sionista. A pesar del crecimiento tanto en fieles como en locales de las iglesias evangélicas, esto no se ve reflejado aún en la educación. Yo creo que porque hay una clave, que lo decía al principio, que es el tema de la confiabilidad. Nadie elige una institución educativa si no es confiable, si no tiene una historia, si no es conocida. Y en ese sentido creo que las tradiciones son importantes, la trayectoria, la historia son importantes al momento de elegir un centro educativo. Cuando yo estudiaba en la facultad, no había muchos cristianos evangélicos estudiantes de facultad. Y en realidad éramos pocos profesionales cuando me recibí. Entonces, de alguna manera, también hay un proceso de crecimiento y de desarrollo en el resto de la sociedad, que para conformar un colegio, un liceo, precisas una cartera de profesionales o de docentes con experiencia que capaz que todavía no se ha logrado conformar. La confianza en las instituciones como tales, más allá de la filiación religiosa, parece ser la clave para que, a pesar de que cada vez menos uruguayos dicen pertenecer a una religión, sean cada vez más las opciones religiosas dentro de la educación.